Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. En esta ocasión vamos a volver a hacer un repaso para todos los que vayan a rendir el segundo parcial de Matemáticas 51 del CBC. Así que la idea de este video es que va a ser algo corto y al pie para que a ustedes les pueda servir. Vamos a estar haciendo dos parciales. Voy a dejar abajo en la descripción del video los links para que ustedes lo vean. Y vamos a ver a rasgos generales los temas, ¿sí? Y cuáles son los problemas o los puntos importantes más frecuentes con los que ustedes se pueden llegar a encontrar en estos casos, ¿ok? Vamos a hacer un pequeño resumen, ¿sí? ¿Cuáles serían, en este caso, los temas con los cuales nosotros nos vamos a encontrar? ¿Sí? Vamos a hacer primero una pequeña lista de temas, ¿ok? Para tener una idea, ¿no? Entonces, en primer lugar, nosotros podemos hablar de que el primer tema siempre tiene que ver con recta tangente, en general, ¿sí? Esto revisando muchos parciales del altillo. Luego, en este caso, el segundo ítem, vamos a chumear un poquito, tiene que ver con un estudio completo de funciones, ¿sí? Luego, el tercer ítem, generalmente es una integral, que puede ser una integral indefinida. Y a lo último, tenemos áreas, ¿sí? Casi siempre, la mayoría de los problemas de los parciales que están en esta página del altillo tienen esta temática, ¿sí? Y no varían demasiado. Entonces, como recomendación, les diría que ustedes hagan un estudio de cuáles son los temas que están más flojos y vayan viendo qué es lo que a ustedes les puede llegar a servir para repasar en uno o en otro caso, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver, ¿no? Nosotros tenemos acá una pequeña encuesta que hicimos hace un tiempo, ¿no? Para tratar de ver cuáles serían los temas realmente más digamos, candentes o importantes en nuestra cursada, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, en este caso, para los temas de refuerzo, nosotros vemos que más o menos estamos todos en la misma sintonía, ¿sí? Es decir, es como que los temas, digamos, tienen un orden de complejidad bastante similar y de hecho eso es lo que pasa en la vida real porque ustedes se van a dar cuenta que si bien hay temas que pueden llegar a ser más fáciles que otros, pero digamos, por lo menos el segundo parcial, la diferencia no es tan grande, no son saltos tan importantes como sí en otros temas. Entonces, nada, esto se los dejo para que ustedes lo puedan revisando, ¿sí? Como una conclusión, fíjense, una torta bastante bien distribuida. Acá, por ejemplo, si se fijan lo que dice funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas, sería básicamente también un repaso general de, estaría incluido dentro del estudio completo de función. Y recta tangente es un tema que tiene que ver también con derivadas. Entonces, la idea del video de hoy es muy simple, lo que vamos a hacer es hacer los dos ejemplos de parciales. Yo los voy a hacer en forma ordenada, es decir, vamos a hacer el ejercicio primero de los dos parciales para que vean las diferencias y luego, debatiendo esto, vamos a pasar al segundo y así sucesivamente. ¿Está bien? Entonces vamos a arrancar, por ejemplo, en este caso por el parcial D de 2022, ¿sí? Como para tener una idea, vamos a ver con qué nos encontramos en este caso. Vamos a ver la primera consigna que ya les digo, el problema es de recta tangente, ¿no? Bien, vamos a ver acá, fíjense, que el problema dice lo siguiente, ¿no? Nos dice, hallar la ecuación de la recta tangente al gráfico de f, que es esta función que ustedes ven acá, en el punto de abscisa x0 igual a 0, ¿no? Entonces, vamos a tratar de ver un poco qué es lo que pide el problema, ¿sí? Siempre que ustedes tengan una consigna, lo ideal es que vayan trabajando, ¿sí? De atrás para adelante. En primero preguntarse qué es lo que está buscando esa consigna, ¿sí? Es decir, cuál es la pregunta que la consigna quiere tratar de ver. Y después, ¿sí? Tratar de armar, ¿sí? Mediante pistas, cuál podría llegar a ser, con los datos que tenemos, una posible solución, ¿no? Entonces, fíjense ustedes lo siguiente. Cuando nosotros acá decimos, ¿sí? Que vamos a hablar de recta tangente, ¿no? Vamos a verlo en este sentido, por ejemplo, esto de la ecuación de la recta tangente tiene una determinada fórmula, ¿está bien? Que es la que nosotros vamos a buscar ahora a continuación, ¿sí? Fórmula, esto no hace falta que se lo sepan de memoria, está bien, pero generalmente en este tipo de problemas, si los problemas son bastante parecidos o en la mayoría de los casos tienen alguna relación, bueno, ustedes lo pueden traer
a continuación y no va a haber problema. ¿Está bien? Entonces, fíjense que acá hay muchas fórmulas, ¿sí? Vamos a tratar de ver alguna que más o menos se aproxime a lo que estamos buscando nosotros, ¿no? Pero en este caso hay muchas fórmulas, ¿ok? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, esta, ¿sí? Vamos a ver acá. Esta que encontré está bastante buena, ¿sí? Así que vamos a ver. Hay muchas, ¿sí? Pero vamos a buscar algo que sea bastante parecido a lo que estamos buscando nosotros, ¿sí? Ecuación de recta tangente. A veces también está acompañado de recta normal, que no es un tema que nosotros veamos acá, pero no tiene demasiadas diferencias, ¿no? Entonces, bien, fíjense. Esta sería la ecuación, ¿no? ¿Qué es una recta tangente? Primero tenemos que recordar eso. Vamos a ver este pequeño dibujo que sirve a modo de explicación, ¿sí? Para que ustedes visualmente entiendan qué es lo que están haciendo. Esto es muy importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, a ver, vamos a copiarlo de vuelta porque parece que no se copió. A veces en general, a veces conviene abrir las imágenes en otra ventana para que después el fondo efectivamente sea el con el que ustedes trabajan. ¿Sí? Estos son pequeñas pavadas de Google. Y bueno, si no funciona como en este caso, lo que les conviene hacer es directamente ustedes sacar una captura y ya está. ¿Está bien? Tips and tricks de este tipo de temas. Fíjense lo siguiente, ¿no? Nosotros acá tenemos este gráfico. La función, vamos a ver lo siguiente. La función es este gráfico en celeste que ustedes ven acá, ¿sí? Y acá se eligió un punto, que es un punto con nombre y apellido, es decir, es un punto particular de la curva que se le va a llamar x sub 0. Siempre que ustedes en matemática trabajen con puntos que tienen subíndices, tienen que acordarse que esos subíndices hablan, ¿sí? De puntos particulares de las curvas con las que ustedes están trabajando. Entonces, ese x sub 0, ¿sí? Acá, ese punto, por ser punto de la función, también tiene un y sub 0, que es un valor en y de la función en ese punto. Es el valor que le corresponde a la función en ese punto. Yo acá, para indicarlo, así como puede ser y sub 0, también lo podemos escribir como si fuera la imagen, ¿sí? De x sub 0, que es lo que ustedes ven acá a continuación. También, o sea que una u otra forma de escribirlo es lo mismo. Y la recta, ¿sí? Va a tener esta característica que fíjense, esta recta, la recta naranja, comparte con la curva celeste ese punto. No comparte otra cosa. Y además de eso, ¿sí? Esa recta, por ser tangente, toca a la función en un punto y tiene una pendiente, como lo dice el nombre, la pendiente de la recta tangente, es decir, esa inclinación que tiene con el eje X, que yo la voy a marcar con un ángulo acá, ¿sí? Supongamos que se llama ángulo alfa, esa inclinación es lo que aparece acá en la fórmula de la derivada, ¿sí? En esto que ustedes ven acá, que es el f' de x sub 0. ¿Está bien? Entonces, básicamente esa sería la idea, ¿sí? Cuando ustedes tienen la fórmula de la ecuación, tiene una ventaja esta fórmula, que es lo que ustedes necesitan, ¿está bien? Y lo que tienen que hacer para usarla bien, básicamente es saber si necesitan toda la ecuación, si necesitan una parte, ¿sí? Y de básicamente cómo reemplazar los elementos. Y ya con eso, esa es digamos, la gracia de las ecuaciones, que son una herramienta que nos facilita un problema y uno con criterio tiene que saber cuándo la tiene que usar o cuándo no. ¿Ok? Entonces, yo voy a prolijar un poco esta ecuación para lo que nosotros estamos necesitando, ¿sí? Como es una recta, fíjense que va a tener forma de recta la ecuación, con lo cual va a ser y en función de x, y para que esto quede un poco más prolijo vamos a mencionarlo de esta manera. En este caso va a ser y igual, voy a pasar el f de x sumando porque está restando para el otro lado, ¿ok? Entonces vamos a tener y igual, en este caso, a f' de x sub 0, que es lo que ustedes ven acá, que en este caso es la imagen, ¿sí? En ese punto, y si yo lo paso sumando va a aparecer como un más, ¿sí? El resto de la estructura, que en este caso es f' de x sub 0 por x menos x sub 0. Entonces con esto, ¿sí? Con este recuadro que va a aparecer acá, ¿sí? Ustedes ya tienen todos los elementos que necesitan para poder hacer la cuenta, ¿ok?
Entonces, esto si asusta un poco de entrada, no se preocupen, vamos a ir viendo los elementos, ¿sí? Pero básicamente es lo primero que ustedes tienen que sacar de su arsenal. Después fíjense lo siguiente, ¿no? En este caso me dice cuál es la función. Acá me dice, por ejemplo, que f de x es 5x menos 2 por e a la x a la, e a la 4x, perdón. Y me dice, ¿sí? Que básicamente el punto de abscisa, o sea, me dice que x sub 0 es igual a 0. O sea que ya de alguna manera me está dando algunos datos, ¿ok? Entonces vamos a ver, si analicemos la situación. Nosotros, acá, a nosotros nos piden la ecuación en digamos, en la caja roja, ¿sí? Nos piden la ecuación completa, en primer lugar. Entonces tenemos que poder sacar todos los elementos. Y vamos a ver qué datos tenemos para todos los elementos, ¿no? Fíjense, vamos a mirar la ecuación un poco de reojo, ¿sí? Como para tratar de hacer una pequeña descripción. Y vamos a ver con qué nos encontramos, ¿no? Bueno, primero que el problema ya me dice en cuál punto lo tengo que sacar. Es decir, me está hablando de que el x0 en cuestión vale 0, ¿sí? Entonces, eso como dato es muy importante porque si yo me fijo en la ecuación, yo lo tuviera que reemplazar a esto con este dato, que lo voy a señalar acá en verde, con este dato, que yo ya lo conozco, si yo reescribiera la ecuación, fíjense cómo me quedaría. Y es igual a f, entre paréntesis 0, porque ahora yo ya sé que x0 vale 0, más la derivada, ¿sí? En 0, porque, ¿sí? Por x menos 0. X menos 0 es x a secas, no hay mucho que hacer ahí. Y acá me va a quedar como f0, ¿sí? Más la derivada en 0. Entonces ya la fórmula ya empieza a tener otro aspecto, porque va tomando una forma, o voy sacando términos y va tomando una forma un poco más definida, ¿sí? Entonces, mirando lo que me queda, ¿qué debería hacer? ¿Qué es lo que me falta calcular acá? Bueno, lo que me falta hacer es calcular tanto la imagen de f en 0 como la derivada de f en 0. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer cálculo, ¿sí? F en 0. Vamos a empezar a decir, esto sería, entre comillas, lo más fácil, o por lo menos lo más fácil hasta el momento, porque ya tengo, para los datos que tengo, ya tengo la imagen o la fórmula de la función, que es esta. Así que buenísimo, ya tengo lo que necesito, ¿sí? Simplemente tengo que reemplazar el 0 acá, ¿no? En la función de f. Entonces digo, f en 0, ¿sí? Esto me queda como 5 por 0 menos 2, ¿sí? Todo esto por e a la 4 por 0. Y vamos a hacer la cuenta, ¿no? 5 por 0 es 0, menos 2, ¿sí? Todo esto por e a la 0. Todo número a la 0 que no sea 0 da 1, así que buenísimo. En este caso, esto nos va a quedar como menos 2 por 1. Y esto finalmente queda como menos 2. Entonces ahora nos queda f en 0, que va a ser como menos 2. Bien, entonces ya ahí lo tenemos listo. Y ahora vamos a seguir con la derivada en 0, ¿sí? Entonces, ahora uno dice, mirando el problema, para calcular, ¿sí? f', ¿sí? En 0, supongamos f' en 0, ¿sí? Primero, no tenemos la función derivada, entonces debería calcular, ¿sí? La función derivada completa, es decir, con la fórmula completa de la función. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver con qué nos encontramos, ¿no? Fíjense cómo queda la fórmula. Lo primero que nosotros vemos, ustedes tienen que ver es qué tipo de operaciones ven dentro de esa fórmula. Acá, a grosso modo, se puede ver lo siguiente, que es una multiplicación. Hay una resta, ¿sí? Hay una resta, pero esa resta está metida dentro de un paréntesis que a su vez está multiplicando otro término. Esto que yo acabo de señalar o subrayar en rojo y en verde. Entonces, vamos a recordar las reglas de derivada, ¿sí? Las que necesitemos, no hace falta saber todas o no hace falta citar todas en este caso. Entonces, por ejemplo, en este sentido, nosotros vamos a tener, si una función es una suma o resta, vamos a verlo de esta manera, ¿no? Vamos a poner la función
¿sí? Y vamos a poner la derivada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si la función es una suma de dos funciones, vamos a llamarle a una suma o resta de dos funciones, ¿sí? Entonces la derivada va a respetar, ¿sí? esa regla y vamos a hacer la derivada de las dos partes por separado y después sumarlas o restarlas según el caso. Y listo. Lo mismo pasa cuando hay una multiplicación. Acá pasa otra cosa, porque ¿qué pasaba en la multiplicación? Supongamos que tenemos dos multiplicaciones, la de A y la de B. Entonces la regla de derivación en este caso es así, como decíamos antes. La primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada, ¿no? Estas son a grosso modo las primeras que aparecen acá. Y después acá aparece algo más, que es qué pasa cuando nosotros tenemos una función compuesta. Mirando f, hay una parte de la función que es compuesta, que es e a la 4x. ¿Cómo nos damos cuenta que esto es una función compuesta? Simplemente porque la función, si uno la mira, por lo menos esa parte, no toda la función, si uno mira la función, no aparece en el catálogo de funciones generales que ustedes tienen, ¿sí? La que ustedes pueden agarrar de cualquier libro, sino que es una mezcla de ambas. Entonces, si sale de los parámetros normales, no pasa nada, pero hay que entender que está elaborada a partir de las funciones clásicas. Y eso nos ayuda a poder desenvolver el problema más fácil, ¿sí? Entonces, en este sentido, ¿sí? Vamos a tener que si una función es compuesta, lo que hay que usar es regla de la cadena, que es lo que vamos a citar acá, ¿sí? Entonces ponemos regla de la cadena, ¿sí? Que la regla de la cadena, para una fórmula completa, la voy a citar arriba, si nosotros tenemos que A está compuesta con B de X, ¿sí? Esto es derivar primero A con B sin alterarlo, ¿sí? Y luego multiplicar la parte derivada de B. Esta puede sonar un poco confusa de esta manera, pero en realidad es lo que hay que hacer. Entonces, como sugerencia, si ustedes esto lo pueden hacer, digamos, pueden hacer la derivada directo si están cancheros, no hay problema, pero a veces conviene, ¿sí? repasar medianamente los puntos como para salir de dudas, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con esta, ¿sí? Vamos a ver, primero tenemos una multiplicación, entonces vamos a respetar las dos partes de la multiplicación, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a ver esto, ¿sí? Vamos a llamarle, supongamos, a cada parte, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver lo siguiente, ¿sí? Yo voy a tener esta parte que se llama A, ¿sí? Y esta parte que se llama B, ¿sí? Entonces, en este caso, yo voy a tener la tabla, como dijimos antes, F y F', ¿sí? Y vamos a ponerle los nombres, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso es A, que vamos a ponerle, por ejemplo, esto queda como 5x menos 2. Por ser una resta, ¿sí? Dijimos antes las derivadas. 5 por 1 menos 0, entonces me termina quedando 5 directamente. A', ¿sí? Que es lo que aparece acá. Y luego vamos a tener B, ¿sí? Entonces B, que es e a la 4x, ¿sí? Vamos a ver que esto nos queda. La derivada de a la x sigue siendo e a la x. Entonces en este caso vamos a tener como e a la 4x. Y luego, ¿sí? Hay que derivar 4x multiplicado, que en este caso nos queda como 4, ¿sí? Entonces fíjense ustedes cómo queda el asunto, ¿no? Vamos a ver. Acá vamos a tener, ¿sí? Esto que es a, esto que es a', ¿sí? Luego vamos a tener b y esto que es b', ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a ver es que en la fórmula que dijimos que si f nos queda como a por b, f' va a ser la primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Entonces, con esta ayuda, ustedes simplemente lo que hacen es reemplazan las funciones, ¿sí? O sea, dicen, bueno, a', ¿cuánto dijimos que era? 5, pero estoy copiando de acá, ¿sí? B, en este caso es e a la 4x, más a, que queda como 5x menos 2, y luego b', que en este caso es 4 por e a la 4x. Entonces ahora cuando hago la derivada en 0, que es lo que estaba buscando, yo ya tengo la función.
Lo que tengo que hacer ahora es reemplazar exactamente en el punto que estoy buscando. Entonces voy a buscar, ¿no? Esto me queda 5 por e a la 4 por 0, más 5 por 0 menos 2, todo esto por 4, todo esto por e a la 0. E a la 0 dijimos que es 1, 5 por 1 es 5, después voy a tener 0, menos 2 que es menos 2, por 4 que es menos 8, ¿sí? Por e a la 0 que es 1 que me queda menos 8. Y entonces me va a quedar menos 5. 5 más menos 8 me queda menos 3. Y con eso tengo ya el último de los elementos, ¿sí? Entonces vamos a reemplazar. Fíjense, en este caso, acá voy a hacer una pequeña corrección porque acá me olvidé el x, ¿sí? Entonces ahora vamos a reemplazar, ¿sí? Los elementos y chequear que tengamos todo en orden. Entonces vamos a tener el i, f en 0 que es la imagen que es un menos 2, más x por menos 3, ¿sí? O lo que es lo mismo, vamos a tener menos 3x menos 2, ¿sí? Y ahí tenemos a la función. Vamos a hacer un chequeo. Yo les recomiendo siempre que usen, si van a usar parciales del altillo, que están muy bien resueltos, siempre chequeen por las dudas para que ustedes se queden tranquilos y lo puedan sacar. ¿Ok? Bien, y ya con eso lo sacamos. Entonces, fíjense, saber el tema de la fórmula, saber qué usar, y ya con eso lo pueden resolver bien. De hecho, si atacamos también el problema, ¿sí? Del ejercicio 1, del parcial B, que es el que sigue, ¿sí? Vamos a hacer acá vamos a poner acá la consigna y vamos a tratar de ver, pero esencialmente el problema es el mismo, ¿ok? Puede llegar a cambiar algún que otro tema en la mayoría de estos ejercicios, pero todo gravita, casi siempre funciona lo mismo, así que no se preocupen porque, bueno, es un poco la idea. Fíjense que acá también, ahora cuando termine de copiarse, también va a pedir sacar una recta tangente, así que casi les diría que los pasos para solucionarlo son los mismos, ¿sí? Que son los que vamos a poner en este caso acá, ¿sí? Entonces fíjense, vamos a ponerlo de este lado, ¿ok? Entonces, en este sentido, observen lo siguiente. Nosotros nos dicen que la función es esto, y por logaritmo natural de 5x menos 9, y el punto en este caso es 2, ¿no? Bien, vamos a ver, por ejemplo, en este caso, fíjense que lo que nos piden es casi lo mismo, excepto obviamente por la función, pero el resto de los elementos están todos conocidos. Entonces vamos a proceder, ¿no? Por ejemplo, vamos a venir acá, decimos, bueno, ya tenemos la fórmula de la recta tangente, que es lo que nos piden, entonces vamos a ver cuáles son los elementos. Yo primero empezaría reemplazando lo que conocemos, que es esto, que es x0, ¿sí? Que sabemos que ese es el punto en cuestión. Entonces vamos a venir a este lado, ¿sí? Fíjense, esto sería f de 2, ¿sí? Más la derivada en 2 por x menos 2. Entonces ahora, básicamente, mirando la fórmula, vemos que falta, en este caso faltan f en 0, ¿sí? Y, perdón, f en 2, ¿sí? Y f' en 2, ¿sí? Con lo cual hay que hacer las cuentas, obviamente, pero ya tenemos una idea de con qué nos vamos a encontrar. Lo más fácil en este caso es calcular f en 2, porque, digamos, es lo primero que nosotros debemos hacer reemplazando la función que ya conocemos, en este caso que es la que ustedes ven ahí. Entonces vamos a reemplazar, ¿no? Vamos a tener 2 por logaritmo natural de 5 por 2 menos 9, que esto nos queda como 2 por logaritmo natural de 10 menos 9, que esto nos queda como 2 por logaritmo natural de 1, y logaritmo natural de 1 termina siendo 0. Entonces vamos a tener 2 por 0 y esto nos queda 0, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a reemplazar efectivamente en las ecuaciones. Y ahora viene la otra cuenta. Al igual que hicimos antes, acá hay que tener en cuenta el tema de f' en 2. Entonces, primero
debemos calcular, ¿sí? Como dijimos antes, calcular f, ¿sí? Prima x genérico, ¿sí? O sea, la función derivada genérica para luego reemplazarla en el punto que corresponde. Entonces, en este caso, fíjense, vamos a repasar las reglas que vimos antes para el mismo ejercicio, que de hecho son igualmente válidas, ¿no? El análisis es muy parecido y esto, ya les digo, acuérdense, no lo estoy haciendo para, no es obligatorio esto hacerlo en todos los casos, sino simplemente es para que ustedes puedan recordar cuáles son las reglas en general que hay que aplicar y nada más, ¿sí? Entonces, vemos nuestra función. Lo primero que nosotros vamos a ver es que la función es una multiplicación de dos términos, ¿sí? Entonces, en este caso, por esto mismo, por ser una multiplicación de dos términos, la primera regla que deberíamos aplicar es la de multiplicación, ¿sí? Entonces, vamos a ver, dentro de cada una de ellas, esta supongamos que vamos a llamarle A, ¿sí? Y a la otra vamos a llamarle B, ¿está bien? Y vamos a armar la misma tablita que hicimos hace un rato con las derivadas y demás, para tener una idea, ¿no? O sea, ordenar un poco nuestra ecuación y que se entienda mejor la cuenta que vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a ver, ¿no? F y F', ¿sí? Después acá vamos a tener A y B. Acá dijimos que A es X y B es logaritmo natural de 5x menos 9. ¿Sí? Bien, y ahora vamos a tener, por ejemplo, en este sentido, ¿sí? Vamos a hacer la cuenta. Entonces, por ejemplo, la derivada de x, que es un 1 directamente, y b, como es una derivada, por ejemplo, en este caso, si ustedes tienen logaritmo natural de x, la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Y traigo esto a colación porque si ustedes se fijan, la derivada de b tiene una componente que depende del logaritmo. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de poder hacer este tipo de ecuaciones, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es derivar el logaritmo de 5x menos 9. Entonces esto nos queda como 1 sobre 5x menos 9, porque esto nosotros no lo alteramos. Y luego la derivada de 5x menos 9, que en este caso es 5 a secas, ¿sí? Entonces ya tenemos A y ya tenemos B. Entonces en este caso, F, que va a ser A por B, cuando apliquemos la derivada, ¿sí? Vamos a tener A' por B más A por B'. Entonces ahora simplemente lo que hay que hacer es reemplazar, ¿sí? Las fórmulas que calculamos de forma auxiliar acá, ¿sí? Fíjense, en este caso, f' de x nos va a quedar como a' que es un 1 por b que es logaritmo natural de 5x menos 9, ¿sí? Más a que es x por b', que en este caso es 5 sobre 5x menos 9. Parece una cuenta compleja, pero nada más es larga y un poquito hay que tener orden con las cuentas, pero fuera de eso no deberían tener inconvenientes. Nosotros estamos haciendo todo esto para hallar f' en 2. Entonces, acto seguido, lo que hay que hacer es reemplazar toda esta fórmula derivada específicamente para el punto de f' en 2, que es el que queremos calcular. Entonces, esto nos queda como 1 por logaritmo natural de 5 por 2 menos 9 más 2 por 5 sobre 5 por 2 menos 9, ¿no? En limpio, 5 por 2 es 10, menos 9 es 1, o sea que queda como logaritmo natural de 1 por 1, más 2 por 10 es 5 por 2 es 10 sobre 10 menos 9, y esto nos queda logaritmo natural de 1 que es 0, más 10 sobre 1, o sea que esto termina quedándonos 10, ¿sí? Entonces ahora vamos a reemplazar, ¿sí? Y vamos a ver cómo nos queda la ecuación. Entonces, en este caso, la derivada vamos a tener que va a ser para f en x, que es el f en 2, que es 0, ¿sí? Más la derivada, que es 10, por x menos 2. Si hacemos la distributiva, que podemos hacerlo, es opcional,
esto nos queda como 10x menos 20. ¿Sí? En teoría, esto está bien. Vamos a chequearlo. Fíjense en el resuelto, que de hecho acá uso otro método, pero efectivamente dice que la ecuación es 10x menos 20. Entonces nada, ténganlo en cuenta. Esto es un ejemplo completo de cómo resolver problemas con recta tangente. Vamos a ver acá el segundo punto, el segundo ejercicio, que vamos a empezar acá por el parcial D, como siempre. Que el segundo ejercicio dice lo siguiente, ¿no? Nosotros vamos a tener una función y lo que nos pide en este caso es hacer el estudio completo. ¿Sí? Esto, recuerden que es parcial D, ¿no? Entonces acá básicamente con el tema del estudio completo nos pide varias cosas. Por ejemplo, nos dice, bueno, encontremos el dominio, ¿no? Los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los máximos y mínimos relativos. O sea, nos pide unas cuantas cosas, ¿no? Ahora, lo bueno de este tipo de problemas, de cómo hacer un estudio de una función, es que en general son bastante mecánicos, ¿sí? Y siguen una serie de pasos que no cambia demasiado. Así que vamos a poder enunciarlos acá. Como los pasos a seguir, vamos a anotar, ¿sí? Esto recuerden que básicamente los pasos, aunque ustedes no se los acuerden de memoria, básicamente siguen un razonamiento que es ir desde algo simple del problema o algo que se puede sacar a simple vista y luego ir calculando uno paso atrás del otro cada una de las cosas que nos pide. Entonces, por ejemplo, el primer paso es hallar, ¿sí?, el dominio de f. O sea, nosotros en ese caso lo que estamos pensando, o sea, lo que estamos calculando es con qué números podemos hacer nosotros la cuenta de nuestra ecuación. ¿Sí? En segundo lugar, básicamente calcular, ¿sí?, además de todo esto, hallar la derivada. Pero también si tuviera, por ejemplo, o sea, el dominio, ¿no?, implica que cuáles son las asíntotas, mejor dicho. Entonces, hallar si tiene el problema asíntotas verticales u horizontales, ¿sí? Que estos son puntos importantes para nuestro problema. Luego esto sí viene a hallar, ¿sí?, la función derivada, ¿sí? Y para todo lo que sigue de intervalos de crecimiento y decrecimiento, una vez que encontramos la función derivada, también es calcular, ¿sí?, el dominio de f'. Esto parece algo medio, digamos, no demasiado clave, pero es importante también, por lo menos para asegurarnos que le hacemos las cosas bien. Entonces ahí vamos a ver cómo son los puntos extremos, o los extremos, que en este caso los puntos extremos, ¿quiénes son? Sencillamente los extremos son los x sub 0, ¿sí?, que en este caso tales que la derivada en esos x sub 0, ¿sí?, la derivada en esos x sub 0 nos queda igual a 0. Esto es muy importante, ¿sí? O sea, no son cualquiera de los puntos, sino que simplemente con este criterio ustedes lo pueden sacar, ¿sí? Y el resto, básicamente, es mediante Bolzano, o la famosa tabla que nosotros armamos, ¿sí?, mediante Bolzano, básicamente analizar todo lo que falta, o sea, intervalos de crecimiento, ¿sí?, intervalos de decrecimiento y de ahí máximos y mínimos. Y como bonus, que esto no lo pide este problema, pero vamos a ponerlo en general, calcular el gráfico, armar el gráfico y luego a lo último sacar la imagen o el conjunto imagen del problema, ¿sí? O sea que en resumen estos serían los pasos de menor a mayor que uno tiene que seguir para poder resolver un problema de analizar una función, ¿sí? Entonces vamos a empezar por lo sencillo. Acuérdense que en este caso solamente vamos a ir del 1 al 6 porque los últimos dos no los piden, pero esto tenganlo a mano para casos posteriores, ¿ok? Entonces, vamos a ver. En primer lugar, el dominio. Nosotros, para el dominio de la función, primero tenemos que fijarnos de qué tipo de función estamos hablando, ¿sí? O sea, es una función
O sea, es una función que es una división, ¿sí? Y por ser una división, nosotros tenemos que entender que no podemos dividir por cero, ¿sí? Entonces, básicamente, la presunción de cualquier problema es tratar de ver. Uno va a poder hacer las cuentas de cualquier función con todos los números, exceptuando lo clásico, no poder dividir por cero, no poder hacer logaritmo de números negativos, ni tampoco raíces pares de números negativos, ¿sí? Como en este caso el único que tenemos es dividir por cero, entonces vamos a decir, bueno, la división, el divisor es lo que está debajo, tiene que ser distinto de cero. Vamos a ver qué número o barra números hace que eso sea cero, ¿sí? Y en este caso, si despejamos la cuenta, el 2, ¿sí? Hace que esta ecuación nos quede con cero. Entonces, en la recta, el único número que tiene problemas en este caso es el 2, ¿sí? O sea, todo el resto del intervalo, ¿sí? No va a tener problemas para el número. Entonces, en este caso, ya sabemos que el dominio de f nos van a quedar todos los reales, excepto el 2, ¿sí? Bien, entonces ahora ya encontramos el dominio, vamos a ver la asíntota vertical. Entonces, para asíntota vertical, uno dice, ¿dónde están los candidatos? Y lo más probable es que estén cerca del punto conflictivo, en este caso que es el 2. Entonces digo, hay o está en x igual a 2, y esto lo pongo como signo de pregunta porque todavía no lo sé, tengo que hacer una cuenta que me confirme si mis sospechas están bien o no. Entonces voy a hacerlo con un límite. Digo, límite de x tendiendo a 2 de f, ¿sí? Y ver a ver qué pasa con esto. ¿Sí? Entonces vengo de este lado y ahora voy a tener límite de x tendiendo al 2 de x al cuadrado sobre x menos 2. Entonces lo que voy a hacer a simple vista sencillamente es reemplazar el número. Fíjense, yo tengo 2 al cuadrado sobre 2 menos 2, que esto me queda como 4 sobre 0. Y acá siempre tienen que acordarse lo siguiente. Esto depende si ustedes van por izquierda o por derecha. Yo voy a ir por derecha, lo voy a poner en rojo, si voy por derecha. Si voy por derecha, 0 por derecha, ¿qué quiere decir? Que voy a dividir un número positivo por un número positivo, con lo cual me va a quedar con un más. Y un número finito con un 0 me queda como infinito. Entonces acá le pongo más infinito. ¿Está bien? Esto siempre, siempre es así. Y cuando pongo un menos en amarillo, pongo el 0 por izquierda y acá es un número positivo dividido un número negativo, eso me da negativo y finito sobre infinito me da menos infinito. Esto es importante para, más que nada, ya sabemos que la conclusión de esto primero es que sí, entonces en este caso sí, ¿no? Hay asíntota vertical en x igual a 2. ¿Por qué? Porque el límite nos da infinito o menos infinito de una u otra manera, no importa. Pero por lo menos ya sabemos gráficamente qué es lo que va a pasar, ¿no? Y ahora el tema sería también si hay asíntota horizontal. Entonces, en este caso, lo que hay que hacer es el límite tanto a más o a menos infinito. Yo voy a hacer el límite infinito, ¿sí? Entonces voy a tener x al cuadrado sobre x menos 2, ¿sí? Entonces, en este caso, básicamente la idea es, tengo que fijarme entre numerador, que es el que está arriba, y denominador, que es el que está abajo, quién es el que tiene el término más grande. En este caso, el más grande, es decir, la potencia más grande es x al cuadrado, ¿sí? Entonces, básicamente, yo voy a sacar como factor común x al cuadrado, ¿sí? Y lo que voy a tener acá es, por ejemplo, esto me quedaría como 1 sobre x y acá me quedaría como menos 2 sobre x al cuadrado, ¿sí? Acuérdense que esto lo veníamos viendo de veces anteriores, ¿sí? Esto va a hacer que x al cuadrado y x al cuadrado se vaya. Cuando reemplazo, esto me va a quedar como 1 sobre algo que tiende a infinito, menos 2 sobre algo que tiende a infinito. Ambos números me van a dar 0, ¿sí? Y 1 sobre 0 me da tendiendo a infinito. Ojo con esto porque si hay asíntota horizontal y el límite que yo estoy probando me da infinito, la conclusión es al revés que en el primero, ¿sí? Acuérdense que las reglas son contrarias.
En la asíntota vertical, si el límite me da infinito, entonces sí hay asíntota vertical. Si el límite en la asíntota horizontal me da infinito, quiere decir que no hay asíntota horizontal. Entonces tengan cuidado con eso. Eso hemos visto varios casos, pero en este caso es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Es un poco un trabalenguas, pero básicamente simplemente es estar atento a la situación y nada más, nada de qué preocuparse. Así que por lo menos ya sabemos las asíntotas, ¿no? Bien, vamos a ver entonces lo que falta, cuáles son los pasos que faltan, ¿sí? En este sentido, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Ya sacamos las asíntotas, ¿sí? Entonces, lo que pide ahora es calcular la derivada, ¿sí? Si nosotros lo que primero que vemos acá es que es una función, ¿sí? Que es una división. A estas partes las llamo A y B, por ponerle un nombre, ¿no? Entonces, acá de nuestra función, si nuestra función es una división, la fórmula de división, esto sale de memoria, o sea, ustedes se lo tienen que acordar, es la primera, que es el numerador derivado, por la denominador sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada, sobre la de abajo sin derivar al cuadrado, ¿sí? Entonces voy a poner acá, ¿ok? Los nombres. Vamos a hacer las funciones correspondientes, ¿no? Entonces voy a tener x al cuadrado y x menos 2, ya que voy a tener 2x y esto que es un 1, ¿sí? Vamos a hacer, vamos a ponerle las etiquetas correspondientes, ¿sí? B y B', A y A', y ahora reemplazamos la función. Entonces, por ejemplo, f' me va a quedar A' que es un 2x por B que es x menos 2 menos A que es x al cuadrado por B' que es un 1 y abajo tenemos B al cuadrado que es x menos 2 al cuadrado. Si esto ustedes lo emprolijan un poco, por ejemplo, haciendo las distributivas, esto nos queda 2x al cuadrado menos 4x menos x al cuadrado y abajo tenemos x menos 2 al cuadrado. Si lo emprolijamos un poco más, 2x al cuadrado menos x al cuadrado me queda como x al cuadrado a secas menos 4x. Todo esto y debajo tenemos x menos 2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces ya con esto tenemos una idea. ¿Está bien? Entonces ahora ya sabemos la función derivada. Igual que antes, tenemos que fijarnos en calcular el dominio de la función derivada. Entonces, lo mismo, si estamos en la misma situación que antes. Estamos dividiendo, no podemos dividir por cero. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿sí? Vamos a ver, yo tengo x menos 2 al cuadrado igual a 0. Me voy a fijar, x menos 2 es igual a 0. Y en este caso, x es igual a 2. Entonces, de vuelta, el dominio de f' me va a quedar como todos los números excepto el 2. Acá aclaro algo importante. Esto lo estamos haciendo solamente para ver si nuestra función derivada, que también la vamos a usar, va a representarnos algún problema que nosotros tengamos más adelante en nuestras cuentas. ¿Está bien? Por ejemplo, algún número que no debiera estar ahí, algún número que no, o sea, que no hay que considerarlo dentro del dominio, pero no vamos a hacer el mismo análisis que con la función original, porque no tiene gracia, ¿sí? El problema está siempre con la función original. Entonces, vamos a ver, una vez que uno calcula el dominio, lo que sigue es calcular los puntos extremos, ¿sí? Entonces, los puntos extremos, ¿cómo salen? Son aquellos puntos cuya derivada nos va a dar 0, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo es ese requisito, ¿sí? Entonces, por ejemplo,
simplemente para hacer esto que es el punto 5, lo que vamos a hacer es igualar esta función a 0, ¿sí? Porque así lo pide la ecuación. Entonces tenemos x al cuadrado menos 4x sobre x menos 2 al cuadrado es igual a 0, ¿sí? Y vamos a despejarlo. Primero, que si hay una igualdad que es 0, nosotros en el denominador no juega para que sea 0, con lo cual podemos pasarlo multiplicando. Entonces en este caso esto nos queda como x al cuadrado menos 4x es igual a 0. Todo esto multiplicado por x menos 2 al cuadrado, aunque igualmente por estar multiplicado con 0 va a terminar siendo 0 también, así que no hay problema, ¿sí? Y fíjense en el término que sigue, que es x al cuadrado menos 4x, nosotros podríamos sacar factor común, que es algo que se repite sistemáticamente en las dos ecuaciones, por ejemplo. Entonces, en este caso, nosotros tenemos x por x menos 4 igual a 0. Y recuerden que era lo que pasaba acá, ¿no? En este caso, si tenemos una multiplicación que no da 0, alguno de los dos términos nos puede dar 0. X igual a 0, ¿sí? O el otro que es x menos 4, que es igual a 0, con lo cual en este caso me queda como x igual a 4. Entonces en este caso, ¿sí? Hasta ahora los extremos que nosotros tenemos son solamente dos. Son x perteneciente entre 0 y 4. Y fíjense que lo estoy poniendo entre llave porque justamente no es un intervalo esto, sino que estamos hablando de números con nombre y apellido, números puntuales, discretos, ¿sí? Entonces vamos a ver. Fíjense, en nuestra recta nosotros tenemos el 0, tenemos el 2 y el 4. El 2 lo puse porque no pertenece al dominio de nuestra función, ¿sí? Entonces, en este caso, de todas maneras hay que tenerlo en cuenta para lo que sigue, que es armar esto, ¿no? Mediante Bolzano, analizar los máximos y los mínimos y los intervalos, ¿sí? Eso es muy importante. Ustedes siempre tienen que tener en cuenta no solamente los extremos, sino además cuáles son los puntos que van a entrar en su problema, que pueden darles un problema con el tema de la, ¿cómo es? Con el tema de si están o no en el dominio. Entonces vamos a ver que para nuestra tabla nosotros vamos a separar en varios intervalos, que los voy a marcar acá en distintos colores, ¿no? Todo esto lo estamos haciendo con la idea de reemplazar las cuentas en la tabla que vamos a armar, ¿sí? Entonces, fíjense lo siguiente, ¿no? Vamos a armar la tabla. Vamos a, en este caso, ¿sí? Vamos a ver cómo nos queda la función derivada, ¿sí? Entonces vamos a tener para nosotros 0, ¿no? Vamos a cambiar el lápiz. Tenemos 0, tenemos 2 y tenemos 4. Y los intervalos que están en el medio, ¿no? De menos infinito a 0, de 0 a 2, de 2 a 4 y después de 4 a más infinito, ¿sí? Vamos a separar cada uno. Y además de esto, vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la función derivada? Porque la gracia de hacer esta tabla es siempre analizar la función derivada, ¿sí? Dentro de los intervalos del x. Lo que pongo acá arriba es x, ¿sí? Que es esta primera fila, y la segunda va a ser la derivada de la función evaluada en cada uno de estos puntos, ¿no? Vamos a poner la fórmula acá y vamos a ver cómo nos queda esto, ¿sí? Entonces, primera cuestión. Básicamente lo que hay que hacer ahora es, para cada uno de los puntos representados en la tabla, hay que hacer la imagen, ¿sí? O sea, calcular la derivada, reemplazando sucesivamente en esta función y hacer las cuentas y ver si el número que nos da es positivo, es negativo o es cero. De entrada, ya sabemos, por ejemplo, que si el dominio, fíjense cómo se concatena todo. Si el dominio de nuestra función derivada nos queda x perteneciente a todos los reales excepto el 2, ya vamos a saber que el 2 no tiene imagen. Por lo tanto, acá lo vamos a tachar con una x, porque esto no representa nada. Si ya sabemos que el 0 y el 4, las derivadas valen 0 porque es lo que acabamos de despejar. Y lo que hay que hacer después simplemente es, para el resto de los intervalos, elegir al azar, no importa,
un número, ¿sí? De cada uno de los intervalos, el que ustedes quieran, el que ustedes se sientan más cómodos, y hacer la cuenta de la derivada y simplemente ver si el número es positivo o negativo. Yo voy a poner los números que voy a elegir a mi criterio, ¿sí? En amarillo. Entonces, por ejemplo, para el intervalo entre menos infinito y cero voy a elegir hacer la cuenta con un menos uno. Para el de 0 y 2 voy a elegir hacer la cuenta con un uno. Para el de 2 y 4 voy a hacer la cuenta con un 3. Y para el de 4 a más infinito con un 5. ¿Sí? Lo que yo voy a hacer es hacer la cuenta con la calculadora, que eso me va a llevar unos minutos. ¿Sí? Y vamos a poner el resultado de cada uno e interpretar qué es lo que quiere decir. Así que hicimos la cuenta y estos son los resultados. Esto es simplemente hacer las cuentas mecánicamente. Fíjense lo que vimos, ¿no? Por ejemplo, menos 1 tiene una imagen positiva, así que todo el intervalo que vaya entre menos infinito y menos 1, la función sube, ¿sí? Crece siempre, siempre de la misma manera. En 1, la derivada nos dio negativo, o sea que la imagen baja, ¿sí? Para el intervalo entre 0 y 2. Luego, ¿sí? Entre 2 y 4 la imagen también baja, ¿está bien? Ojo con eso. Y luego para 5 la imagen sube, ¿está bien? Entonces, piénsenlo de esta forma. Si tuviéramos que decir el intervalo de crecimiento, ¿sí? Básicamente entre cuáles van a ser. Los voy a marcar acá en verde, ¿sí? La función sube entre menos infinito y 0 y vuelve a subir entre 4 y más infinito. Entonces hay que pensarlo como una unión de intervalos, ¿sí? O sea, en este caso, nosotros vamos a tener x perteneciente de menos infinito a 0, unión de 4 a más infinito, ¿sí? Y para los que bajan, que en este caso son entre 0 y 2 y entre 2 y 4, también pensarlos como como una unión. Entonces, intervalo de decrecimiento, ¿sí? En este sentido, ¿cómo sería? Bueno, x perteneciente de 0 a 2, ¿sí? Unión de 2 a 4. ¿Vale? Y ahora la idea es ver qué es lo que pasa con los máximos, mínimos, etc. Fíjense lo siguiente. En este caso, el 0 es un máximo. ¿Por qué? Porque la función primero sube y luego baja, ¿sí? Esto es muy importante. Entonces, máximo, en este sentido, en x igual a 0, ¿sí? Porque es el punto de 0. Si vamos al caso con el 4, primero baja, luego sube, entonces es como un valle, es como un mínimo, ¿sí? Porque sube, imagínenselo gráficamente, ¿no? Sube y luego baja. Entonces, en este caso, mínimo en x igual a 4. Y la pregunta acá es qué pasa en 2, ¿no? Bueno, en 2 dijimos que no existe la imagen porque no es un punto de la función, ¿sí? Entonces, primero que no existe, entonces por más de que baje y baje, no es lo que nosotros estamos viendo, ¿está bien? Entonces, tenemos que tener cuidado por básicamente ese tipo de cosas, ¿está bien? Son pequeñas trampas, pero básicamente siempre piensen si es coherente o no con todo lo que ustedes vienen desarrollando. Es decir, en 2 dijimos que es un punto que no pertenece a nuestro dominio. Perfecto. Entonces eso hace que si no es un punto del dominio, nosotros vamos a considerarlo, ¿sí? Como punto no existente. Y listo. No hay mucho más que discutir ahí. Bien, eso es todo. Fíjense, vamos ahora a hacer el ejemplo del B. Son los mismos pasos. ¿Sí? Así que ahora lo vamos a hacer un poquito más rápido, ¿sí? Porque básicamente la lógica es la misma, ¿sí? Vamos a repasar todos los puntos que hicimos, ¿sí? Y la lógica en orden, ¿sí? Así que estos son los pasos a seguir. Nos pide lo mismo, ¿sí? Fíjense, nos da una función y básicamente pide analizar todo, ¿está bien? Entonces, vamos a sacar de acá, ¿sí? Fíjense el dominio. Vamos a pensar primero en el dominio, ¿no? En este caso el dominio tenemos una función que es una división, entonces lo de abajo no puede ser 0.
Entonces esto lo sacamos como 0, ¿sí? Y esto queda x igual a 0. Por lo tanto, el dominio de f es x perteneciente a todos los reales excepto el 0. ¿Sí? Bien, vamos a ver si hay asíntotas verticales o no. Entonces, vamos a calcular el límite de x tendiendo a 0, ¿sí? De la función de x menos 6 sobre 0, sobre x al cuadrado, perdón. Que esto nos queda como 0 menos 6 sobre 0 al cuadrado, que esto queda como menos 6 sobre 0. En este caso, por estar al cuadrado, si es por izquierda o derecha, ¿sí? No va a hacer gran diferencia, ¿está bien? Entonces vamos a tener un número negativo dividido un número positivo, o tendiendo a positivo, con lo cual va a tener un menos, y en este caso un menos infinito. ¿Sí? Entonces, la conclusión es que sí hay asíntota vertical en x igual a 0. ¿Está bien? En este caso, nosotros para el problema anterior no lo necesitamos analizar, pero vamos a usar esto como para corroborar si los intervalos que sacamos están bien o no. ¿Sí? Luego, la asíntota horizontal. ¿Sí? Hay que calcular el límite de x tendiendo a 0, de x tendiendo a infinito, perdón, de x menos 6 sobre x al cuadrado, que esto nos queda como, ¿sí? ¿Qué teníamos que hacer? Sacar el factor común del término más grande, ¿sí? Y en este caso, fíjense, todo esto nos va a quedar como 0 sobre 1, que en este caso es 0. Entonces, sí hay, en este caso, asíntota horizontal para y igual a 0, que es la recta horizontal. ¿Está bien? Bien, vamos ahora entonces a calcular la derivada. Fíjense que es una función de división, con lo cual, igual que hicimos en el ejemplo anterior, tendríamos que aplicar la regla de la división. ¿Sí? Entonces vamos a venir de este lado, ¿no? Y vamos a, por ejemplo, armar lo mismo. ¿Está bien? La regla de la división, que es esta, vamos a aplicarla en este caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, para aplicarla en este caso, lo importante es identificar quién es A y quién es B. ¿Sí? Entonces voy a tener, por ejemplo, f, que en este caso me queda como x menos 6 sobre x al cuadrado. ¿Sí? Voy a tener A, que es la parte de arriba, y luego voy a tener B, que es la parte de abajo. ¿Sí? Vamos a hacer las derivadas y luego armarlos dentro de la función. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Vamos a ver, vamos a tener f y f', ¿sí? Vamos a tener x menos 6 y luego x al cuadrado, y para hacer las derivadas, fíjense cómo nos queda, ¿no? En este caso, vamos a tener la derivada de x menos 6, que es 1, y la derivada de x al cuadrado, que es 2x. ¿Sí? Vamos a dar la cuenta, esto es a, esto es a', esto es b, y esto es b', ¿sí? Y ahora vamos a juntar todo. Entonces, f' de x, vamos a ver cómo nos queda, a', que es un 1, por b, que es x al cuadrado, menos x menos 6, todo esto por b', que es 2x, todo esto sobre x al cuadrado, y b al cuadrado, que es x al cuadrado, ¿no? Vamos a priorizar un poco más la expresión acá con las cosas que podemos hacer, ¿no? Si se puede hacer distributiva, buenísimo, ¿sí? Hacemos la distributiva, ¿no? Entonces vamos a tener, por ejemplo, x al cuadrado menos 2x al cuadrado, menos por menos es más, 12x, y acá tenemos x a la cuarta. Entonces, esto nos queda menos x al cuadrado más 12x, todo esto sobre x a la cuarta. ¿Bien? Y ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos al principio, sacar el dominio de la función, ¿no? Entonces, mismo criterio, en este caso, el dominio de f' tampoco se puede dividir por 0.
Entonces vamos a tener menos, digamos, la parte de 0, que es el denominador, que es x a la cuarta, tiene que ser distinto de 0. Entonces x igual a 0 es lo que no puede haber. Entonces el dominio de f' nos queda como x perteneciente a todos los reales con excepción del 0. ¿Vale? Bien, y ahora lo que vamos a hacer es los puntos extremos. ¿Sí? Ya cada vez nos acercamos a completar todos los puntos. Entonces vamos a venir acá. ¿Sí? Entonces, en este caso, vamos a hacer la cuenta. ¿Sí? Entonces, fíjense, en este caso tenemos menos x al cuadrado más 12x sobre x a la cuarta, que es igual a 0. Paso el x a la cuarta multiplicando, que esto me queda menos x al cuadrado más 12x, que es igual a 0 por x a la cuarta. O sea que esto tenemos menos x al cuadrado más 12x, que es igual a 0. Acá vamos a tratar de sacar factor común x, por ejemplo. Esto me queda menos x más 12, que es igual a 0. Y de acá se abre en 2. En x igual a 0 y en x igual a 12. Ahora, fíjense una cosa. Con estos dos resultados, ¿qué es lo que estoy encontrando? Este 0, si bien matemáticamente tiene sentido, ¿sí? No está bien porque yo lo acabo de sacar del dominio de mi función. Entonces, por más de que esto está, hay que sacarlo porque, fíjense, vamos a chequearlo por la duda, pero fíjense que efectivamente no está entre los números. Entonces, esto es un pequeño recordatorio, son pequeñas trampas, entre comillas trampas que pueden llegar a aparecer, pero son cosas que pueden llegar a ocurrir y que hay que tenerlas en cuenta. Entonces, bien, una vez que tenemos esto, ya sabemos que el 12 es nuestro único candidato a punto crítico. Fíjense, tenemos el 0 y el 12. El 0 es donde la función no está. Entonces, en este caso, nuestros intervalos, si los vamos a dibujar, van a estar entre de menos infinito a 0, de 0 a 12 y luego de 12 a más infinito. ¿Sí? Bien, entonces ahora lo que vamos a tener en cuenta, ¿sí?, es que si armamos la tabla, ¿no?, vamos a tener los dos números que puse recién, el 0 y el 12, y los intervalos del medio, de menos infinito a 0, luego de 0 a 12, y luego, ¿sí?, de 12 a más infinito. ¿Sí? De 12 a más infinito. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, ¿no? Acá vamos a tener el f', ¿sí? Ya dijimos que 0 no está en el dominio, así que esto lo sacamos. Y sí sabemos que en 12 vale 0. ¿Sí? Y en este caso, lo que vamos a hacer es lo mismo, probar la imagen de un punto cualquiera, que lo voy a poner en amarillo, por ejemplo, entre menos infinito y 0 voy a poner un menos 1. ¿Sí? Entre 0 y 12 voy a poner un 1, y entre 2 y más infinito un 13. Vamos a dar la cuenta y vamos a ver cuánto nos queda. Bien, en las cuentas nos da así. Entonces, viendo los números, ¿no?, nos daría que entre menos infinito y 0 la función decrece, puede dar negativo. Entre 0 y 12 da positivo, así que la función crece. Y luego, entre 12 y más infinito da negativo, o sea que la función baja. ¿Sí? Entonces, vamos a leer atentamente la tabla. Fíjense lo siguiente. En 0, ¿sí?, 0 no existe, así que esto que aparece acá no es extremo. ¿Sí? No, por más de que uno mire la tabla y dice, bueno, primero baja, después sube. En general, acá no pasa nada, pero pues justamente tenemos que tener en cuenta lo que vimos de eh, la tabla, de la parte anterior, de sacar el dominio de la función. Lo que sí existe es el 0, ¿sí?, que en este caso esto es un máximo. ¿Por qué? Porque la función sube primero y luego baja. Entonces, mirando los intervalos. El intervalo de crecimiento, que es donde la función sube, lo voy a marcar acá en verde. ¿Sí? En este caso tenemos este solo, que es de 0
a 12, ¿no? Entonces esto nos quedaría como x perteneciente de 0 a 12. Si ahora hacemos lo mismo para el de decrecimiento, que lo voy a poner acá en azul, que son estos dos, ¿sí? ¿Cómo nos quedaría esto? En el intervalo de decrecimiento vamos a tener x perteneciente de menos infinito a 0 y de 12 a más infinito. Y finalmente el máximo, ¿sí? En este caso, en x igual a 12. ¿Vale? Entonces, esta sería básicamente la idea. Con esto ustedes pueden ya terminar el análisis completo. Vamos a hacer el siguiente caso donde tenemos que calcular una integral, ¿no? La mayoría de estos ejercicios de calcular integrales, que en general son los terceros ejercicios, se pueden resolver de una de dos maneras, o mediante el método de partes o mediante el método de sustitución. ¿Sí? Generalmente alguna de las dos es como la más potable, ¿sí? En este caso, fíjense lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos esta integral, ¿sí? Que nos va a quedar como x al cuadrado por seno de 5 por x al cubo más 6. Parece una integral bastante fea, ¿sí? Pero vamos a ver. Lo primero que hay que tratar de tener en cuenta es decir, bueno, de los métodos, lo primero sería tratar de ver si se puede aplicar sustitución, ¿sí? Entonces, en este caso lo pongo una pregunta justamente porque no lo sé todavía a priori, entonces tengo que hacer las cuentas para chequear que eso sea así o no. Entonces, básicamente cuando uno aplica sustitución, en general pueden pasar una de dos cosas. El primer caso es que en este caso haya una composición de funciones, es decir, que parte, digamos, donde uno mire la fórmula y se fije que efectivamente lo que exista, ¿sí? Sea una composición de funciones y entonces es muy probable, no seguro, pero es probable que la función tenga esa metodología, ¿sí? Y otro caso que puede llegar a pasar, ¿sí? En este sentido es de, básicamente, ¿sí? Una parte de la función tenga, ¿sí? Entre paréntesis escondida su derivada en la fórmula, ¿sí? Y esto lo voy a aclarar con este ejemplo, justamente porque no se entiende mucho de entrada si uno no lo ve con algo práctico. En este caso lo bueno es que pasan un poco las dos cosas, así que no vamos a tener inconveniente, ¿sí? Lo primero que les diría es que se fijen en la fórmula de la función, ¿sí? Nosotros tenemos esto, ¿no? X al cuadrado por seno de todo eso que ustedes tienen ahí. Entonces, en este sentido, vamos a ver. Nosotros tenemos seno, ¿sí? De toda una composición completa. Entonces es probable, ¿sí? Que esa composición o eso que está dentro de seno, sabemos que 5 por x al cubo más 6 está dentro de seno. Entonces es muy probable que en esa composición, si bien no es una composición pura porque está x al cuadrado metido, ¿sí? También, o no metido dentro del seno, pero digo, está dentro de la función, sí es probable que nosotros tengamos que trabajar un poco con esa expresión para ver qué otra cosa se puede hacer. Entonces vamos a proceder, ¿no? En este caso, la idea sería la siguiente, ¿sí? Vamos a venir acá, por ejemplo, y vamos a señalar, ¿sí? Lo que está dentro del seno, que es todo esto que estoy poniendo en rojo, como la parte que vamos a sustituir. Casi siempre en este método, lo que vamos a sustituir, ¿sí? Está dentro de la composición. Pues esa es la lógica del problema. Entonces esto nos va a quedar como 5x al cubo más 6. Y luego lo que hay que hacer es hacer la derivada, ¿sí? Acuérdense que en sustitución usamos esta expresión, que es la notación de Leibniz para derivadas, ¿sí? Entonces esta derivada, hacemos la cuenta, esto nos queda como 5 por 3 por x al cuadrado más 0, que esto básicamente lo que nos va a quedar es 15x al cuadrado. Y lo que hay que hacer en este caso es reemplazar o despejar
el diferencial de x, porque también es lo que vamos a eh, usar en la ecuación. Voy a pasar el diferencial de x multiplicando, o sea que esto nos queda como 15x al cuadrado por diferencial de x, y luego este diferencial de x, este 15x al cuadrado dividiendo, o sea que el diferencial de x nos queda como diferencial de u sobre 15x al cuadrado. Esto parece un poco raro, pero tranqui porque van a ver que cuando reemplacemos todo, ¿sí? Van a ver que la cuenta tiene sentido sin problema. ¿Vale? Entonces, nosotros en este caso lo que vamos a tener es que en la integral, ¿sí? Que es esto, lo que vamos a hacer es reescribir la integral pero con los nuevos elementos que encontramos. ¿Sí? Entonces, en este sentido, cuando hacemos la cuenta, vamos a tener x al cuadrado por seno, pero ahora ya no de toda esa expresión, sino del u, ¿sí? Y luego el diferencial de x, voy a poner en verde, que en este caso me queda como diferencial de u sobre 15x al cuadrado. Acuérdense siempre lo que nosotros decimos en clase. Si la sustitución tuvo éxito, la gracia de la sustitución es sacar momentáneamente del medio la letra o la variable que es, entre comillas, complicada y poder trabajar con una expresión un poco más fácil. Entonces, en este caso, las x al cuadrado las voy a cancelar, ¿sí? La expresión completa ahora me va a quedar como, fíjense, seno de u por diferencial de u sobre 15. Este 15 que está dividiendo lo puedo sacar fuera de la multiplicación como si fuera una multiplicación, ¿sí? Un quinceavo, ¿sí? Y ahora la expresión ya sí me queda, si uno la mira, o logré eliminar, ¿sí? Eliminamos momentáneamente, esto lo aclaro por la duda, el x o la letra x, ¿sí? Entonces usamos la letra nueva que con la cual vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, en este sentido, ¿sí? Una vez que nosotros eliminamos la letra x, ¿sí? La idea va a ser decir, bueno, perfecto, ahora ya esto podemos usarlo o reemplazarlo dentro de la tabla de derivadas, ¿sí? Entonces fíjense que de la tabla, la integral de seno, ¿sí? Una vez que nosotros ponemos tabla acá, la integral de seno es menos coseno. Entonces nos va a quedar como menos coseno de u más la constante, ¿sí? Y esta constante siempre va por default, ¿sí? Y luego, una vez que tenemos esto, que ya hicimos la parte de tabla, una vez que hicieron este paso, ¿sí? Ya la integral está casi resuelta, así que no hay problema. Entonces ustedes simplemente acá lo que hacemos es que vuelvo, ¿sí? Vuelvo a reemplazar la u, ¿sí? Entonces en este caso vuelvo sobre mis pasos, sobre lo que yo había tenido al principio, ¿bien? Que en este caso es 5x al cubo más 6, ¿bien? Entonces ahora vengo a este lado, entonces esto me queda como un quinceavo, ¿sí? Por menos coseno de 5x al cubo más 6, ¿sí? Todo esto más la constante c. ¿Bien? Vamos a chequear, pero efectivamente, ¿sí? Vamos a ver que eso es lo que nos queda en este caso, ¿sí? La función. Lo pueden derivar, lo pueden distribuir o pueden dejarlo así, no hay problema, con eso ustedes lo sacan. Y luego, fíjense que para el otro parcial, el enunciado es un poquito distinto, pero está preguntando lo mismo, ¿sí? O sea, básicamente la idea sería, ¿sí? Encontrar una integral, ¿sí? Donde nosotros básicamente calculemos la respuesta, pero para determinados valores, ¿sí? Del problema. Entonces, en este caso, por ejemplo, decimos, la derivada, la función f', ¿sí? Nos dice que en este caso es x por, en este caso, 4x por e a la x, ¿sí? ¿Verdad? Y luego tenemos que la derivada que la imagen en cero vale 6. Este dato no es inocente, sí tiene una explicación y una funcionalidad que es la que vamos a ver ahora. Entonces, por ejemplo,
Esto se resuelve así. Planteamos la integral 4x por e a la x, diferencial de x. Entonces, lo primero que hacemos es, fíjense que tenemos una constante que la podemos sacar por fuera de la integral multiplicando. Entonces, esto nos va a quedar como 4 por la integral de x por e a la x, diferencial de x. Y ahora nos encontramos con esto, ¿no? Que es x por e a la x. Bueno, en este caso, ¿sí? Acá es donde viene a hacer, o donde venimos a aplicar el método de integración, ¿sí? Por partes. ¿Por qué? Porque básicamente, ¿sí? En la parte de integración por partes, lo que nosotros tenemos es dos partes de función, es decir, dos funciones distintas, de familias distintas. En la integración por partes, ustedes siempre se van a dar cuenta que tienen que aplicar este método porque hay dos tipos de función o dos funciones que pertenecen a familias distintas. Entonces, por ejemplo, esta que dice x, que es una función lineal, ¿sí? Esta que es lineal, con e a la x, que es exponencial. Entonces, siempre va a ser partes un recurso que tenemos que aplicar en estos casos, cuando tenemos partes de funciones que son distintas. Entonces, la fórmula es así. A la parte, hay una parte que volvemos a llamar u y otra parte que volvemos a llamar db. Entonces, básicamente, hay que armar esta fórmula, ¿sí? Simplemente para que ustedes no se hagan demasiado problema, esta fórmula lo que tiene es una forma de dividir el problema en dos funciones a la cual nosotros vamos a llamar u y b corta. Y básicamente la idea final del ejercicio es simplificar la expresión en algo que nosotros podamos manejar fácil, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es a las dos funciones, x y e a la x, vamos a calcular tanto la derivada como la función. Entonces vamos a llamarle, supongamos, a y b, ¿sí? O ponerle un nombre. ¿No? Supongamos que nos olvidamos de los nombres y vamos a tratar, en la medida de lo posible, de calcular las funciones con sus derivadas y después de ahí elegir cuál es la mejor combinación que nosotros queremos. Entonces, por ejemplo, x, ¿sí? En este caso vamos a tener un 1, la derivada, y después e a la x, en este caso la derivada es e a la x también, ¿sí? Entonces, si volvemos acá a la ecuación, ¿cuál sería la mejor elección para elegir una o la otra? Bueno, en realidad, ¿sí? Básicamente nosotros tenemos que pensar en qué es lo que hace la ecuación. La ecuación básicamente lo que hace es tratar, ¿sí? de ordenar los elementos. Voy a tener que armar una ecuación nueva que es hacer esta segunda integral, que es esta que aparece acá, la de b de u. Con lo cual, a grosso modo, lo que yo tengo que poner en b tiene que ser algo fácil de integrar, ¿sí? O sea, algo que me cueste menos de lo que yo tenía al principio. Y la parte u tiene que ser algo fácil, en este caso, de derivar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el criterio? Básicamente, a veces hay que probar simplemente, ¿sí? Pero uno tiene que pensar, por ejemplo, si yo tomo e a la x es fácil de integrar y derivar porque la integral y la derivada es lo mismo en ambos casos, entonces no voy a tener problema. En el caso de x, ¿sí? Lo que voy a tener es que la derivada me queda una constante, así que ahí no tengo problema. Y digo, bueno, perfecto, sería más fácil para mí integrar o tomar 1 de la parte u como la parte que tengo eh, digamos, que integrar, o mejor dicho, podría tomar al u, ¿sí? Que en este caso sea la x como la parte a derivar, ¿sí? Su diferencial de u sigue siendo el mismo, y luego para el diferencial de b, que en este caso me va a quedar como x, ¿sí? Lo voy a tener, en realidad acá sería al revés, porque déjenme ver una cosa que acá falta también, ¿no? Tengo que hacer la integral de las dos funciones, ¿sí? Para completar la tabla. Entonces fíjense, la integral de x me queda x al cuadrado sobre 2 y la integral de e a la x me queda como e a la x también, ¿sí? La tabla hay que completarla con las derivadas y con las funciones.
las integrales. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Fíjense, yo me conviene tomar el dB, ¿sí? Al revés, me conviene tomar dB, o mejor dicho, el U, como la parte que voy a integrar, ¿sí? A derivar, perdón, que en este caso es X, o sea que en este caso me va a quedar un U y acá un diferencial de U, y luego voy a tener acá un diferencial de B y acá un B corta. ¿Vale? Entonces, de ambas maneras me quedo tranquilo, ¿sí? Podría haber elegido al revés, pero fíjense que mirando es más fácil que X lo derive, que me quede un 1, que me quede un X al cuadrado, simplemente porque la expresión final me va a quedar más fácil. ¿Vale? Entonces, en este caso, cuando reemplazo, la integral que estoy buscando, no se olviden siempre que la integral que estoy buscando es esta, es la de x por e a la x, diferencial de x, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a tener en cuenta. A su vez, esta integral tiene un 4 metido adelante, lo cual lo vamos a respetar. Entonces, de este lado nos va a quedar el 4 y ahora vamos a proceder a aplicar la fórmula. U, que en este caso es x, por b corta, que en este caso es c a la x, menos la integral de b corta, que sea la x, por el diferencial de u, que es un 1, diferencial de x. ¿Sí? Si ustedes se fijan, esto nos va a terminar quedando como 4 por x por e a la x, menos la integral de e a la x diferencial de x, ¿sí? Y a todo esto obviamente la constante que falta, ¿sí? Y fíjense que esta integral de e a la x nosotros ya la tenemos dentro de la ecuación, porque de este e a la x, la integral es lo que está acá a la izquierda, ¿sí? Entonces directamente esto queda como 4 por x por e a la x menos e a la x y luego la constante sumada. Y una vez que ustedes hacen esto, directamente ya está resuelta la integral, que vamos a chequear. Pero fíjense que ya tenemos todos los elementos para poder chequear. Así que, fantástico. Vamos a hacer ahora esto nuevo que es calcular el área de la región encerrada por los gráficos que aparecen a continuación. Hay muchas maneras de poder hacer esto, ¿sí? Yo voy a tratar de buscar una forma que sea simple y dentro de todo bastante mecánica, pero ya les digo, no se queden solamente con lo que van a ver en este ejemplo, porque la idea justamente es tratar de buscar una manera sencilla, corta y fácil de comprobar, nada más. Entonces, por ejemplo, vamos a ver en este caso, ¿no? Acá nos pide encontrar el área entre estas dos funciones, en f y g. Lo primero, y fíjese que no habla de intervalos el problema, ¿sí? Entonces, en este caso, no tenemos un problema específico en cuanto a delimitar nuestra región de cálculo como sí lo hemos tenido en otros casos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, fíjense, pide hallar el área de la región encerrada por los gráficos de f y g. Entonces vamos a ver paso a paso cuáles son algunas sugerencias. Primero, ¿sí? Lo que habría que hacer sería hallar la intersección, ¿sí? De f y g. Esto básicamente lo que nos ayuda es a tratar de sacarnos de encima puntos conflictivos, en el caso de que tengamos algún tipo de intervalo, ¿sí? Que no es el caso este, pero digo por las dudas, y a su vez, si nosotros tenemos que definir el intervalo, porque en este caso no está dado, nosotros lo podemos hacer de una forma fácil y práctica. ¿Está bien? Bien, y luego lo que hay que hacer acá es evaluar, ¿sí? La región, o mejor dicho, evaluar las áreas, ¿sí? Mediante Bolzano, pues ¿sí? La tabla de Bolzano, que en este caso va a tener una aplicación muy particular, ¿sí? Básicamente, ustedes tienen que hacerse la idea siguiente cuando ustedes van a calcular un área. Vamos a ver acá en Google a ver si tenemos suerte con algún gráfico que nos pueda ayudar. Pero básicamente, ¿sí? Fíjense, vamos a tratar de ver, por ejemplo, si tenemos algún tipo de función, lo que sí, estamos de suerte. Bien. Y en este caso, acá encontré algo que está muy bueno. Esto me ayuda como para escribir un poquito menos. Esa sería la idea, ¿no? Pero bueno, fíjense básicamente lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Nosotros vamos a tratar de usar el caso más general que es este, ¿no? El de área entre dos curvas. Y les diría que en realidad presten directamente atención solamente al gráfico y a lo último. El resto está bien, pero digo, acá en este caso es más fácil
si vamos directamente a la fórmula final. ¿Está bien? En este caso, fíjense lo que dice acá este espacio, ¿no? Lo que dice acá la imagen. Yo tengo un área, ¿sí? Tengo una función que es la que está en rojo y una función que es la que está en azul. Si ustedes lo leen en vertical, la función que está en rojo está por encima de la función azul. En ese caso, si yo pienso el área como una región, la parte roja es el techo de mi región y la parte azul es el piso de mi región. ¿Está bien? Entonces ahí es donde entra a jugar esta fórmula, ¿sí? La fórmula de f menos g, donde coloquialmente en general a la función f se le llama techo, ¿sí? Por el hecho de que está arriba, ¿sí? Sencillamente por eso, y luego a la función g, en este caso, se le llama piso por estar abajo. Entonces simplemente el problema está en seguir las recomendaciones para luego identificar quién es el techo y quién es el piso, y una vez que lo tenemos listo, todo eso nos sirve para plantear la integral, hacer la cuenta y después ya es un problema más mecánico, ¿sí? Así que no hay problema. Lo bueno que tiene este tipo de ejercicios es que en general las integrales no son de un nivel demasiado complicado, ¿sí? O sea, no van a encontrarse partes y cosas raras, así que no se preocupen. Pero básicamente esos son el tipo de cosas con las que ustedes tienen que tener en cuenta. Entonces, vamos a ver si en este caso vamos a tratar de seguir paso a paso, ¿no? En este caso, si seguimos con la lógica anterior, lo que nos vamos a encontrar es que después, una vez que hacemos las partes, ahí hay que, el tercer y último paso sería aplicar, ¿sí? La integral o la fórmula de la integral, y ya con eso estamos perfectos. Entonces, en este caso vamos a ver primero, vamos a hacer las cuentas. Primer paso, hacemos la intersección de f con g, entonces igualamos las dos funciones y f nos queda como 4x y g en este caso va a quedar como x al cuadrado. Ustedes se acuerdan que en este tipo de ecuaciones, siempre que tengamos cuadrática o lo que sea, se pueden hacer varias cosas, pero lo ideal siempre es tratar de pensar el problema como si fuera a calcular una raíz, ¿sí? Determinada. Entonces yo en este caso voy a pasar todo en un solo lado, paso el 4x restando, o sea que esto me queda x al cuadrado menos 4x. Después esto puedo sacar factor común, por ejemplo x por x menos 4. Y como tengo una multiplicación igualada a 0, acá pasaba lo que nosotros observamos siempre. Que en la multiplicación igualada a 0 teníamos dos posibilidades. O que uno de los términos sea 0, o que el otro sea 0, que en este caso es x igual a 0 o x igual a 4. O sea, eso quiere decir que ambas dos van a estar, ¿sí? En 0 y en 4 se van a ajustar ambas funciones. ¿Cómo pasaría acá? ¿Sí? Es decir, si yo le pongo una letra a esto, el 0 sería el valor de A y el 4 sería el valor de B. ¿Sí? Gráficamente sería eso. Luego, entonces ya que tenemos la parte 1 lista, ¿sí? Las intersecciones, vamos a hacer la parte 2, que es evaluarlo con la tabla. ¿Sí? Entonces vamos a armar una tabla, como las que hacemos en Bolzano, ¿sí? Y lo que vamos a hacer con esta tabla es, vamos a evaluar primero cuáles son las imágenes y el tamaño de las imágenes para cada una. Entonces yo voy a tener la función, voy a tener x, ¿sí? Voy a tener la función f, voy a tener la función g, y luego lo que voy a tener es los extremos de un intervalo que son entre 0 y 4, ¿sí? Y luego acá voy a tener el intervalo restante que es entre 0 y 4. Y lo que yo ya sé de entrada que es que en 0 y en 4 f y g son iguales. Por ahora no me tengo que preocupar cuánto valen porque no es algo esencial en mi problema. Lo que sí tengo que hacer es fijarme quién es más grande que quién en el intervalo que yo estoy buscando, que en este caso es el 0 y el 4. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo voy a resolver esto? Bueno, vamos a elegir un punto cualquiera entre 0 y 4, supongamos que elegimos el 1. ¿Sí? Vamos a copiar las fórmulas de f y 4, de f y g acá. Entonces, por ejemplo, en este sentido, lo que yo voy a hacer es hacer la cuenta, ¿sí? Voy a tener, por ejemplo, 4 por 1 que es 4, ¿sí? Para el f, y luego, en este caso, 1 al cuadrado que es un 1. ¿Qué es lo que vemos? Que f es más grande que g en ese intervalo. Con lo cual, si le ponemos nombre, f para ese intervalo va a ser la función techo, y luego, ¿sí? Para ese mismo intervalo, g va a ser la función piso. ¿Saben? Esto es muy importante porque cuando nosotros respetemos, acá es más, hasta tenemos la casualidad, ¿sí? De que por suerte el orden y número de las fórmulas da lo mismo, ¿sí?
el techo y el piso se respetan. En esto podría no haber sido así, yo elegí un ejemplo cualquiera, pero nada, buenísimo porque la fórmula es la misma. ¿Bien? ¿Qué hay que hacer después? Sencillamente resolver la integral. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a hacer el área. Entonces decimos el área, nos va a quedar la integral entre 0 y 4, ¿sí? De la función techo, que en este caso es 4x, menos la función piso, que en este caso es x al cuadrado. ¿Sí? Entonces ahora lo vamos a resolver como cualquier integral. Por ejemplo, en este caso fíjense que la integral, nosotros podemos abrir la resta en dos integrales. Entonces tenemos la integral entre 0 y 4 de 4x diferencial de x, menos la integral entre 0 y 4 de x al cuadrado diferencial de x. Luego sacamos la multiplicación de 4, acá vamos a tener entre 0 y 4 de x diferencial de x, menos la integral entre 0 y 4 de x al cuadrado diferencial de x. Acá ya podemos aplicar Bolzano, ¿sí? O mejor dicho, Bolzano no, el teorema, ¿sí? ¿Cómo es? De Barrow. Entonces vamos a tener 4 por x al cuadrado sobre 2 entre 4 y 0 menos x al cubo sobre 3 entre 4 y 0. Entonces vamos a tener 4 dividido 2, que es 2, por 4 al cuadrado menos 0 al cuadrado, menos un tercio por 4 al cubo menos 0 al cubo. Vamos a ver, 4 por 4, 16, menos 0 es 16, por 2 es 32, menos 4 por 4, 16, por 4, 64, 64 tercios. ¿Sí? Y lo que ustedes tienen que fijarse siempre es si esto es positivo. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la cuenta, ¿sí? Con la calculadora, a ver cuánto nos queda. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, en este caso, fíjense, vamos a tener 32 menos 64 tercios. Ahora acá, esto sería 32 menos, en este caso, vamos a hacer la cuenta al revés, mejor dicho. Acá está, perfecto. 32 menos 64 tercios, ¿sí? Que me da 21,3 periódicos. ¿Sí? Obviamente me va a dar, pero me está dando positivo. Entonces esa sería la comprobación de que el área está bien calculada. El área puedo hacerlo, digamos, de varias maneras, pero una forma rápida de darme cuenta si el cálculo está bien hecho es que el área, por definición, me tiene que dar un número positivo. Así que buenísimo, en ese sentido ya lo tenemos bien resuelto. Vamos ahora entonces con el otro caso, ¿sí? A ver cuánto nos queda. El otro área, pero fíjense que los pasos, puede ser que las funciones sean un poco distintas, pero los pasos a seguir son casi los mismos, ¿ok? Puede ser que haya algunas trampas. En algunos casos yo recomiendo que, además de hacer los pasos que vimos recién, no está de más hacer un gráfico, o por lo menos tener alguna idea de ciertas particularidades que tiene el problema, como vamos a ver ahora, ¿sí? Con el tema de qué pasa con los dominios de función. Yo ahora no me metí con ese tema porque por suerte las funciones que vimos son funciones polinómicas, que ninguna tiene problema con el dominio, pero en este caso tienen que tener cuidado porque, por ejemplo, estas funciones, ¿sí? Como puede ser la que vemos acá, raíz de x y un octavo de x, sí pueden tener algunos problemas de dominio. Fíjense, si vamos al dominio de g es una función, es una recta, así que en este caso son todos los reales, ¿sí? Entonces ponemos x perteneciente a todos los reales, pero si vamos al dominio de f, en este caso es x perteneciente desde 0, ¿sí? Inclusive, porque el raíz de 0 se puede hacer, hasta más infinito. Entonces tenemos que tener cuidado con cosas como esta cuando vayamos a hacer la intersección, porque puede pasar, no es seguro, pero puede pasar, de que haya respuestas equivocadas. ¿Sí? O que a lo mejor matemáticamente tiene sentido, pero cuando hagamos la cuenta nos vamos a dar cuenta que no, que hay un problema y hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? Entonces nada, es un poco de precaución para cuidarnos de este tipo de problemas. Bien, vamos a hacer la cuenta. Entonces, la intersección de f con g igualamos las fórmulas de f con g, en este caso me queda raíz de x, que esto es igual a un octavo de x. Voy a pasar el 8 multiplicando, que esto me queda 8 raíz de x, que es igual a x.
Y acá lo que puedo hacer es elevar al cuadrado a ambos lados para sacarme la raíz cuadrada. ¿Sí? 8 por 8 es 64, 64x, y esto me queda como x al cuadrado. Fíjense que ya tiene una pinta bastante parecida a lo que vimos antes. ¿Sí? Paso el 64x restando, o sea que esto me queda x al cuadrado menos 64x. ¿Sí? Saco x como factor común, esto me queda x por x menos 64, y como vimos antes, una multiplicación nos da 0, entonces una de las dos puede darnos 0. Entonces vamos a tener o x vale 0, ¿sí? O x menos 64 vale 0, con lo cual, ¿sí? X vale 64. Bien, por suerte no tuvimos ningún problema con los dominios, ¿sí? Porque hasta ahora los puntos están incluidos perfectos, así que 10 puntos, pero esto les digo, por las dudas llegan a tener algún tipo de problema. Entonces vamos a hacer entonces ahora las áreas con Bolzano. ¿Sí? Vamos a armar la tablita, que armamos recién, ¿sí? Vamos a armar la tabla, entonces tenemos para x y para las funciones, ¿sí? Vamos a tener f y g, vamos a tener entre 0 y 64, que sabemos que las dos valen lo mismo, ¿sí? Entonces ahí no vamos a tener problema, ¿ok? Entonces acá estas valen lo mismo, ¿sí? Vamos a tener entre 0 y 64, y acá vamos a poner, supongamos, un 1, ¿sí? Entonces vamos a hacer la cuenta, ¿sí? Por ejemplo, en este caso yo voy a tener la raíz de 1, que me va a quedar un 1, y un octavo por 1, que me queda un octavo. Entonces veo que se repite lo mismo. F es más grande que G, entonces esta va a ser el techo, y luego, en este caso, esta va a ser el piso. ¿Sí? Entonces ahora, perfecto, hacemos la cuenta. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuánto nos queda. Vamos a hacer el área, como dijimos antes. Entonces el área nos va a quedar entre 0 y 64 de techo, que es raíz de x, menos piso, que es un octavo diferencial de x, ¿no? Y ahora hacemos lo mismo de siempre. Por ejemplo, acá lo podemos abrir en 2. Entonces tenemos entre 0 y 64 de raíz de x, diferencial de x, menos la integral entre 0 y 64 de un octavo de x diferencial de x. Acá podemos calcular la raíz de x, que es x a la 1 medio, o sea que esto queda como 2 tercios por x a la 3 medios, ¿sí? Entre 64 y 0, menos un octavo por x al cuadrado sobre 2, ¿sí? Entre 64 y 0, y esto nos va a quedar 2 tercios por 64, vamos a pensarlo como la raíz de 64, todo esto al cubo, ¿sí? Y en este caso menos, ¿sí? 8 por 2 es 16, ya que esto sería un 16avo de 64 al cuadrado menos 0 al cuadrado, ¿sí? Bien, entonces, como esto es una cuenta un poco larga, vamos a chequear por lo menos que el planteo esté ok, ¿sí? Porque básicamente sería lo que tenemos que sacar, pero si el resto del planteo general está ok, entonces el resultado de la cuenta, que debería ser positivo, también estaría ok. Eso simplemente es hacer los números y nada más, no hay otra historia, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a ver, fíjense, en este caso, ¿sí? Me queda 2 por 64 a 3 medios, perfecto, y acá me queda menos 64 cuadrados sobre 16, que termina quedando 256 tercios, y en este caso es positivo, que es lo que estamos buscando, que sea un área, así que hasta ahora venimos bien. Bien, eso ha sido todo por hoy, espero que el video les haya gustado. Vamos a dejarles más abajo los datos de contacto por si alguno más quiere seguir repasando. Nos vemos en las próximas entregas, muchos éxitos a todos, y nada, nos estamos viendo muy pronto.